más de AN en directo. Les saluda Inet Berroterán. Me encuentro junto a mi compañera Elena Silveira y estábamos conversando un poco sobre la denuncia que realizó el presidente de la Asamblea Nacional el día de ayer, Jorge Rodríguez. Es así, Jorge Rodríguez denunció el secuestro por parte del gobierno estadounidense de 18 niñas y niños migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y que fueron separados de sus familias. Vamos a recordar este momento. Inet, por favor, señor director, coloque el video. ¿Qué crimen cometió Ethan Manuel Padilla Molletones? ¿Cuál? ¿Qué hizo? ¿Por qué es sometido a uno de los peores castigos a lo que se puede someter a un niño? Yo soy psiquiatra, sé de lo que hablo. Agarrar a un niño de 2 años, que es la etapa del desarrollo vital, donde lo que más necesita un niño es los brazos de su madre. Es lo más importante, es el amor de su familia. Es más importante que cualquier otra cosa. Es más importante que caminar. Es más importante que hablar, es más importante que leer, es más importante que escribir. El amor de su madre o de su padre o de su familia. ¿Por qué someten a una familia venezolana a este castigo deleznable y brutal? ¿Qué hicieron ellos? Devuélvannoslo. No vamos a descansar. Nos vamos por todo el país con nuestras hermanas, madres y abuelas. Nos vamos a donde tengamos que estar. Vamos a ir a las casas de la gente. Vamos a ir a las calles, a las plazas, a los barrios, a exigir que nos den a nuestros hijos y a nuestras hijas, que son nuestros, no son de ellos. Bien, en este contexto, el presidente de la República el día de ayer, durante su programa Con Maduro Más, firmó una solicitud para el Papa León XIV pidiendo su intersección para que los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador regresen a nuestra patria, a nuestros connacionales. Veamos el siguiente material. Le doy las gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación, Jorge. Sí, presidente, muy breve. Esa iniciativa de la carta, que ya la conversamos con el nuncio apostólico el día de hoy, él se mostró muy receptivo y muy dispuesto a hacerle llegar al Papa León su carta. Nosotros queríamos proponerle que esa misma carta sea firmada por todo el pueblo de Venezuela, que nos vayamos con esa carta en cada rincón, en los 4 puntos cardinales de toda Venezuela, para que cada venezolana y cada venezolano exprese su apoyo a esta solicitud que estamos haciéndole al Santo Padre. También con el mazo dando, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Mañana en la Asamblea Nacional nosotros vamos a proponer declarar persona no grata al tal Volker Trup ese, que no hace nada por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas secuestrados en El Salvador, o de nuestros 18 niños que están en este momento retenidos en los Estados Unidos. Y además de eso, vamos a hacer una solicitud que ojalá tenga éxito mañana en la Asamblea Nacional para que Venezuela se retire de esa oficina mientras ese señor Truc sea el alto comisionado de los derechos humanos. Ante esta iniciativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sumó la idea de incluir la firma de cada venezolano y venezolana en apoyo a esta solicitud ante la lamentable inacción de los organismos internacionales y el silencio de la ONU y el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Truc. Sin duda, esta iniciativa se alinea con la postura de Venezuela a favor del respeto de los derechos humanos, no solo de las y los venezolanos, sino de los pueblos en el mundo. Bien, usuarios y usuarios, no se despeguen de sus pantallas, que ya volvemos con más de AN en directo, solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento. Continuamos con más de AN en directo desde el Palacio Federal Legislativo a la espera del inicio de la sesión ordinaria de hoy. Mientras tanto, recordemos que ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa Con Maduro Más, destacó el gran trabajo que han estado realizando los organismos del Estado en el occidente del país debido a las fuertes precipitaciones que provocaron afectaciones de vialidad en los estados Mérida, Barinas y Trujillo. Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro instruyó la atención inmediata en las zonas afectadas, articulando acciones con los gobiernos regionales, locales y comunales. Asimismo, dio a conocer el plan de atención que desarrolla el gobierno nacional para atender las zonas más afectadas en el estado Mérida. Vamos a escuchar. Tenemos 25 frentes de trabajo en fallas de borde, puentes afectados, canalización de ríos, colapsos de vías, desvío de vialidad, limpieza de material rocoso,
tenemos la maquinaria payloader que llaman retroexcavadoras, jumbo, tractores oruga, volteos, mini shower. Aquí están todos los frentes de trabajo, mira, desde el Vigía, pasando por la Zulita, Don Perucho, Los Llanitos, Tabay, recta Los Aleros, retorno Buzo de Tabay, Valle Hermoso, entrada Cacute, curva de Escagüey, cruz de Mucurubá, curva La Ranchera, El Pedregal, sector San Isidro de Apartadero, coges para la derecha y baja al Bao Bajada, el Bao Bajo, La Primavera, el Limoncillo, hasta el Caney para la Vía Barina. Y si coges a la izquierda, subes a la Curá, a Los Compas, al Llanito, al límite Vía Trujillo. 25 frentes de trabajo. Quiero agradecer a todos los empresarios y empresarias, empresas de Mérida, su colaboración inmediata y desinteresada. Que Dios me le pague. Los organismos del Estado en perfecta unión cívico-militar-policial están gestionando la situación y se encuentran en constantes recorridos en las zonas afectadas. Hasta ahora solo se registran daños materiales sin pérdidas humanas. Bien, no se aparten de sus pantallas. En breve volvemos con más de AN en directo, solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento. Gracias por el contacto. Me encuentro en el Palacio Federal Legislativo, específicamente en el hemiciclo de sesiones. A mi lado se encuentra el diputado William Fariñas. Él también pertenece a la Comisión Permanente de Ecosocialismo. Diputado, estamos viviendo actualmente una situación en diferentes estados de los Andes venezolanos que son víctimas de esta crisis climática que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Cuál es su posición al respecto? Vemos que en sus manos tiene el plan de las 7 transformaciones, que ya ahora es ley orgánica. Vamos a ampliar un poco el tema. Sí, de verdad que estamos en presencia de una fenomenología que la humanidad no había conocido. Los indicadores pluviométricos que se están dando en todo el mundo, este no es un caso solo de Venezuela, pero aquí en Venezuela ha sido muy recurrente, especialmente en los Andes. Por ejemplo, en esta última onda tropical, se llovió en una tarde, pocas horas, no llegaron a 6 horas de lluvia, pero en 6 horas de lluvia llovió lo que llueve normalmente en Mérida, en esos valles, en un mes. Imagínense la cantidad de agua pues, que cae y irrumpe. Pues. Esto no es una situación, sino entender que estamos en presencia de una emergencia climática. Es una categoría que nosotros estamos utilizando en Venezuela en este concepto de la planificación que tenemos, está enmarcado aquí en el Plan de la Patria 2025-2031, donde hablamos precisamente de esa categoría, la emergencia climática, pero a la par de eso tenemos que entender que hay una crisis climática, hay un cambio climático, está previsto acá y precisamente nosotros lo hemos contemplado. Una de las cosas importantes es que lo vemos de una manera estructurante, es decir, el Plan de la Nación está colocando como un elemento estratégico de su línea de acción en la sexta T, imagínense la sexta T, dice precisamente el ecosocialismo y la ciencia y la tecnología. Hay que estar investigando permanentemente, pero a la par de esa, las otras T tienen que ver con la articulación del trabajo del gobierno, no solo del gobierno en cada uno de las regiones, los estados, en los municipios del pueblo. Mire, una de las cosas maravillosas que hemos visto aquí es cómo nuestro pueblo organizado, los motorizados, la gente de la calle apoyando, buscando resolver la cosa, no quedándose en el sitio a llorar, no. Estamos en esa capacidad ante esta emergencia, ante esta crisis climática y por supuesto el gobierno bolivariano desde acá, desde el mismo momento de la lluvia, el presidente activó a todo su equipo de gobierno en articulación perfecta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las fuerzas de emergencia del país, las policiales, el sector popular en fusión popular militar, los gobernadores, las alcaldes, todo el mundo montado en esta situación, bueno, en esta crisis. Y estoy seguro que en breve plazo, Dios mediante, pidiéndole a Dios que estas ondas tropicales no vengan con esa fiereza con que han llegado, nosotros podamos salir adelante. Ahí está nuestro pueblo, sabe que hay un gobierno que lo está atendiendo, están los gobernadores. Bueno, nuestro gobernador de Mérida se está estrenando con esta emergencia, imagínense, allí está como un compatriota valiente, combatiente ante esta circunstancia. Bueno, nosotros percibiéndolo acá. Esta es una ley prevista aquí de nosotros de la Asamblea Nacional ahora en el mes de mayo, es un lineamiento nacional para todos los que nos vengan estos próximos 6 años.
Diputado, el presidente de la República responsabilizó al capitalismo de la destrucción justamente de los espacios naturales. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, efectivamente. Fíjese que la categoría que nosotros hemos usado es una categoría civilizatoria, una categoría que se llama el ecosocialismo. Es decir, no puede haber actividad productiva, no puede haber relación material de la humanidad, de los seres humanos, del trabajo, con una explotación desmedida del ambiente. Tengo que reconocerlo, mis compatriotas, ¿verdad? Con mucho sentimiento lo digo. Hubo gente que irrespetó los cauces de los ríos, hubo gente que construyó cosas donde no han debido construirlas. Es un estado de conciencia, es una cuestión que tiene que ver con esa medida de depredar el ambiente, de utilizar esos espacios. Hay que ser respetuoso, no solo con las aguas, con los lechos de los ríos, con los animales. Mire, ha habido muestras de solidaridad hasta para salvar un gato. En estos días vi unos gaticos que se habían quedado en un sitio y la gente estaba allí, bueno, llorando pues al lado de unos gatos. Ese sentimiento, y aquí eso lo hemos hecho, lo hemos sembrado en nuestra patria, esa visión humanista, bueno, y esta visión destructiva. Nosotros estamos pidiéndole al mundo más paz, más respeto, más consideración. Somos un pueblo que estamos tratando de estar a la altura de esta demanda histórica del planeta. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, escuchamos palabras del diputado William Fariñas, que bueno, que aparte de pertenecer a la Comisión Permanente para el Ecosocialismo, nos hacía referencia a la importancia de la atención por parte del gobierno venezolano a esta crisis climática que no solamente ahorita está siendo afectando nuestros estados en Venezuela, sino también el mundo. Y con esta información tendremos el contacto con ustedes solo por aquí, por ANTV, tu canal del Parlamento. Continuamos con AN en directo en la antesala a la sesión ordinaria de hoy. En esta oportunidad, el Poder Legislativo tiene previsto debatir sobre la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran secuestrados y sometidos a desaparición forzosa en El Salvador y por la repatriación inmediata de nuestras niñas y niños retenidos en los Estados Unidos de América, así como la declaración de persona no grata al alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk. Recordemos que el día de ayer el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, realizó una denuncia pública por la inacción del alto comisionado en cuanto al secuestro de migrantes venezolanos en los Estados Unidos y El Salvador. Esta denuncia ha despertado la indignación de todo el país, pues quedó expuesto cómo 18 niñas y niños fueron separados de sus familias y que ahora están en manos de desconocidos. Bien, estamos a la espera del inicio de la sesión, así que no se aparten de sus pantallas. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento. Ya volvemos. Agradecemos el contacto. En este instante podemos ver la llegada de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Jorge Rodríguez, junto al primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, quienes están acompañados por la diputada Tania Díaz, la jefa del bloque parlamentario de La Patria. Hoy, el Poder Legislativo debatirá como parte del orden del día sobre la situación de los migrantes venezolanos secuestrados y sometidos a desaparición forzosa en El Salvador y por la repatriación inmediata de nuestras niñas y niños retenidos en los Estados Unidos de América, así como la declaración de persona non grata al alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto en respuesta a la denuncia pública realizada ayer por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, quien acusó a Turk de inacción deliberada ante los casos de secuestros de venezolanos, tanto en El Salvador como en Estados Unidos. La revelación del caso específico de 18 niñas y niños venezolanos arrancados de sus familias bajo custodia de desconocidos en Estados
Unidos ha generado una ola de indignación a nivel nacional, evidenciando una vulneración, una alta vulneración de los derechos humanos que demanda la respuesta internacional. Bueno, hoy acá por las pantallas de ANTV le vamos a estar llevando todo lo concerniente y el desarrollo en vivo de esta sesión ordinaria de hoy, de la Asamblea Nacional. 1 de julio. Ya los diputados y diputadas se disponen a acercarse a sus curules y ya la Junta Directiva está ocupando sus espacios para así dar inicio a la sesión del día de hoy. En estos momentos nos lanzamos con el hemiciclo de sesiones. Adelante. Diputadas, diputados, por favor, ocupen sus curules. Ciudadana secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana secretaria, sírvase de dar lectura al proyecto de acta correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 12 de junio de 2025. Acta número 22. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 3 de junio de 2025. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Punto número 1, comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a los diputados suplentes indicados en lista anexa. Punto número 2, comunicación suscrita por el diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual remitió el informe el proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, a los efectos de su segunda discusión. Solicitó la urgencia reglamentaria, sometida a votación, fue aprobada para su inclusión en el orden del día. Punto número 3. Comunicación suscrita por la diputada América Pérez, presidenta de la Comisión Especial para la Investigación e Inclusión de las Heroínas Venezolanas al Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, mediante la cual solicitó una prórroga de 30 días. Una vez sometida a votación, fue aprobada. Siguiente, solicitud de separación temporal del cargo de la diputada principal por adjudicación nacional, Carmen Yurami Quintero Rojas, para asumir la designación como secretaria de Gobierno del Estado Mérida. Sometida a votación, fue aprobada la solicitud. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Alberto Alvarado y Juan Carlos Alemán y la diputada Blanca Romero. Asimismo, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, solicitó la activación del Consejo de la Orden Darío Vivas. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. El presidente solicitó a la Secretaría la lectura del proyecto de ley. Finalizada la discusión y sometido a votación, resultó aprobada por mayoría calificada. Segundo punto, autorizar el nombramiento del ciudadano José Gregorio Biomorgi Musatis como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Libanesa. El presidente confirió el derecho de palabra al diputado Antonio Sivira. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado. Agotada la agenda del día, levantó la sesión ordinaria. Esto es el proyecto de acta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración
Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentada, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al proyecto, sírvase a dar lectura a la cuenta del día de hoy. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Comunicación suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual informa que el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Imac Saak Saak como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, concurrente ante el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y el gobierno de la República Islámica de Mauritania, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo el punto, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. En cumplimiento con lo consagrado en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedieron a consignar ante la Asamblea Nacional la memoria y cuenta correspondiente al año 2024 los siguientes ciudadanos. Primero, doctor Tarek William Saak, fiscal general de la República y presidente del Consejo Moral Republicano. Segundo, doctor Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, Contralor General de la República. Tercero, doctor Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo. Este último también consignó memoria y cuenta correspondiente al año 2023. Esto es el punto, presidente. Gracias, secretaria. Sírvase, por favor, consignarlos a las comisiones permanentes de Política Interior y de Contraloría a los efectos de la realización del informe correspondiente. Siguiente. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y miembro permanente del Consejo de Defensa de la Nación, suscrita por el mayor general José Adelino Ornelas Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, CODENA, con el objeto de recibir su opinión favorable o no favorable en relación a la solicitud de modificación de la declaratoria de la zona de seguridad para la base naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, tramitada por el general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sírvase, por favor, remitirlo a la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Un segundo. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Debate sobre la situación de los migrantes venezolanos secuestrados y sometidos a desaparición forzosa en El Salvador y por la repatriación inmediata de nuestras niñas y niños secuestrados por los Estados Unidos de América, así como la declaración de persona no grata al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. Secretaria, por favor, un minuto.
Les pido disculpas, diputadas y diputados. Hoy hay un divorcio auditivo entre la Secretaría y el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Estamos tratando de corregirlo y que el divorcio no llegue a más. Adelante, secretaria. ¿Sí va a hacer lectura del proyecto del orden del día de hoy? Procedo, presidente. Debate sobre la situación de los migrantes venezolanos secuestrados y sometidos a desaparición forzosa en El Salvador y por la repatriación inmediata de nuestras niñas y niños retenidos y separados de sus familiares por los Estados Unidos de América, así como la declaración de persona no grata al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de orden del día de hoy, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Debate sobre la situación de los migrantes venezolanos secuestrados y sometidos a desaparición forzosa en El Salvador y por la repatriación inmediata de nuestras niñas y niños retenidos y separados de sus familiares por los Estados Unidos de América, así como la declaración de persona no grata al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para que inicie el debate a la diputada Iris Varela. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes, compatriotas, camaradas, amigos, diputados, junta directiva, pueblo de Venezuela. Este debate con el que me corresponde intervenir hoy nos tiene a los venezolanos consternados. Estamos así estupefactos, porque cuando fuimos testigos del secuestro de la niña Maikeli, nosotros vimos el horror. El pueblo venezolano en su enorme corazón y conciencia se lanzó a las calles este 1 de mayo para acompañar la iniciativa del presidente de la República en el reclamo y en la denuncia de esa monstruosidad cometida contra una pequeña hija de Venezuela, hija de esa madre desesperada que, como tantas otras, escucharon cantos de sirena y se fueron sirviendo o siendo utilizados, porque ellos no se lo propusieron así,
pero los utilizaron para disparar contra el país. Una perversidad. Pero a raíz de que vienen desarrollándose los acontecimientos y nosotros el día de ayer observábamos en el programa del presidente y después escuchamos a nuestro presidente de la Asamblea Nacional la denuncia del secuestro de 18 niños venezolanos en edades entre 1 a 9 años. Y observa además que cínicamente las agresiones contra el país no tienen límites, porque a través de los distintos medios de comunicación surge un indescifrable personaje siniestro que utiliza el poder hegemónico para sus despropósitos de ataque contra la humanidad, a criticar y a sentenciar al país, a nuestra patria, por informes que ellos amañan de presunta violación de los derechos humanos. Y uno se pregunta, ¿dónde está ese hipócrita sistema de defensa de los derechos humanos, el sistema de las Naciones Unidas? Porque no tiene sentido hablar del sistema interamericano, que tiene el sistema de las Naciones Unidas hasta un alto comisionado, ese alto comisionado, que guarda un silencio escandaloso contra la violación de derechos humanos, de todas las atrocidades que comete el imperio en el mundo, pero lo que hace contra los venezolanos, que los está desnudando, les está quitando la careta. Eso que están haciendo contra 18 niños, son 19 con Maikeli, porque el hecho de que pasó con Maikeli un desenlace, si se quiere, feliz, ¿no? El trauma no se lo quitan, el delito se configuró, es un delito consumado. No es que porque la niña está en los brazos de su madre y de su abuela y con el respaldo y el amor de todo el pueblo venezolano, no es que eso quita el delito que fue consumado contra esa criatura y contra esa madre. Son delitos consumados. Entonces son 19 niños venezolanos hasta lo que tenemos ahora en el registro, que están siendo secuestrados, que quién sabe en qué familias están, de una sociedad podrida como la sociedad norteamericana, ¿no? Cuyo presidente incluso fue acusado por su propio socio de estar en las bacanales esas que hacían en la isla del pedófilo Jeffrey Epstein, con imágenes incorporadas para conocimiento de los que revisamos las redes sociales y la internet. Entonces, ¿en manos de quién están dejando a niños venezolanos? Dice, hay un catálogo completo de los delitos de lesa humanidad, ¿no? De los delitos que deben ser sancionados, esos delitos atroces que todo el pueblo entero, la humanidad condena, y que están en una lista que son los que suponen la acuciosa intervención del sistema interamericano y del sistema de justicia de la Corte Penal Internacional y del Comisionado de las Naciones Unidas que protegen los derechos humanos. Dicen ellos en su doble discurso y en su hipocresía. Y entonces en esa lista aparece la trata de personas, aparece el genocidio, aparece la esclavitud, aparece la desaparición forzada, ¿no? Aparece una cantidad de delitos, ¿no? Y cuando uno se pone a estudiar la tipificación de esos delitos, entonces uno observa, por ejemplo, que todos los venezolanos y el mundo entero sabe, porque se ha denunciado suficientemente, que los venezolanos
nuestros que están secuestrados en El Salvador, bueno, están siendo víctimas de esos delitos que están considerados delitos de lesa humanidad, ¿no? Que son el secuestro y la desaparición forzada de personas. Pero ¿y el delito de trata no entra aquí? ¿Pudiera decir algún leguleyo? Que a ese leguleyo le digo, yo también abogada soy, ¿no? Pudiera decir no, porque el delito de trata de personas es solamente con fines de explotación sexual. El intercrímine de ese delito es explotación sexual, explotación para fines X. Bueno, yo traje algo que quiero leer y solamente hagamos un ejercicio de imaginación y pido disculpas al pueblo que me escucha y a ustedes, queridos colegas diputados, con la venia del presidente, voy a leer esta parte que traje sobre lo que es la trata. Y les pido hacer un ejercicio de lo que está pasando con los 258, creo que son, 252 venezolanos que están secuestrados en El Salvador, que de paso nunca han sacado una lista oficial, o no sé, porque yo nunca la he visto. Nunca han dicho cuál es el delito que se les imputa, porque no hay delito. No se sabe quién los está juzgando. Pero fíjense lo que trae la doctrina y lo que traen los tratados sobre, por ejemplo, el delito de trata de personas, que dentro de todos esos delitos es uno de los más deleznables, de mayor impacto contra la persona, que atenta contra la dignidad humana, porque esos son los delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces dice, es un delito, el delito de trata, por el que se comercian personas para fines contrarios a la libertad y a la dignidad humanas, ¿no? Dice, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, ¿no? O a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona, léase Estados Unidos, de un presidente, Donald Trump, de una administración, que tenga autoridad sobre otra, sobre los deportados. De paso, el delito de deportación también está considerado como un delito de lesa humanidad, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Los trabajos o servicios forzados. ¿Qué hacen en ese SECOT? ¿Recibe o no recibe pago Bukele por tener a esos venezolanos secuestrados allí en El Salvador? La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Dios proteja a nuestros niños y niñas. Dios proteja al pueblo de Venezuela. Dios proteja a los venezolanos que en mala hora se fueron engañados escuchando cantos de sirena. Y hoy las mismas personas a las que los utilizaron para ese despropósito los están haciendo sufrir el trago más amargo de sus vidas. Qué tristeza y qué impotencia sentíamos nosotros ayer cuando escuchábamos el testimonio y veíamos a esas madres en el programa y escuchamos las denuncias que ha hecho tanto nuestro presidente Jorge Rodríguez como las que se hicieron ayer en el contexto del programa del presidente. Declarar persona non grata es un deber del pueblo venezolano y es un deber de esta asamblea, como misión que tenemos, declarar persona non grata a ese alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dijo el fiscal general de la República que él le pedía que renunciara. Pero es que ellos no solamente es que deben renunciar, nosotros debemos buscar mecanismos para que esas personas, porque están incurriendo en delitos
en delitos que no pueden quedar impunes. Esas personas que atentan contra los derechos del pueblo venezolano y que están cometiendo delitos contra los venezolanos, aquí en la República también se les deben abrir juicios. Aquí también ellos deben ser acusados. Yo le pido al fiscal que además de pedirle a ellos, tal vez nunca ellos vengan a someterse a la autoridad de la justicia venezolana. Pero nosotros tenemos la obligación, porque han agredido a nuestro pueblo, tenemos la obligación de abrirles los juicios aquí, por lo menos para que el mundo se entere de lo que se está enterando. Pero esto no lo podemos nosotros callar, porque esa gente no tiene escrúpulos y entonces aprovechan situaciones y aprovechan hasta conflictos, los conflictos políticos del mundo que ellos mismos generan para cometer atrocidades y hacer cosas y que el pueblo después no sepa ni siquiera cuál es el objeto de la lucha que tiene que llevar hasta el final. Bueno, nosotros aquí estamos claros, el pueblo venezolano está claro. El pueblo venezolano, gracias a Dios, no está desamparado. Tiene un presidente que ha llevado continuo, con mucha asertividad, esta batalla, que le ha prometido a esas madres de estos niños secuestrados allá en Estados Unidos, que estos niños más pronto que tarde van a regresar con ellos. Y esa esperanza la tenemos todos, claro que sí. ¿Cómo no confiar en el presidente de la República? Eso es lo único que a nosotros nos llena de optimismo y de esperanza. Cuando escuchamos ayer al presidente asumir, como asumió la bandera de la lucha por el retorno de Maikeli, así lo está haciendo por estos 18 niños. Como no ha dejado de luchar por el retorno de los 252 venezolanos que están secuestrados en El Salvador. Acompañemos al presidente en esta lucha, compatriotas, para que estos niños regresen pronto al abrazo amoroso de sus familiares. Y nosotros, y le pido, presidente, con su venia, a esta Asamblea Nacional, que entre todos declaremos persona non grata a ese alto comisionado de las Naciones Unidas, cuyo nombre no sé pronunciar, ese Volker. A ese, que se le declare persona non grata, pero además que el fiscal general de la República inicie las acciones penales contra él por los delitos que ha cometido contra el pueblo venezolano, porque no vamos a confiar nosotros en un sistema intercontinental, en un sistema mundial, que lo que está quedando es desnudo y avergüenza a la población del mundo. Los está desnudando, les está diciendo, no sean hipócritas. Ese alto comisionado de derechos humanos no sirve para proteger los derechos humanos de la humanidad. Eso es una hipocresía, es una gran falacia. Utilizan ese sistema es para intervenir los países soberanos y para arrodillar a los que no se le alinean. Así que, compatriotas, nosotros, desde nuestro convencimiento de que estamos siempre del lado de la razón y de la justicia, le pedimos y les pido como diputados que apoyemos estas iniciativas del presidente de la República y de esta Asamblea Nacional, acompañémoslo con todos los argumentos políticos, jurídicos que nos asisten de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Iris Varela. Dejo el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Emigrar es dejar todo para encontrarlo todo nuevo.
Emigrar es un acto de valentía y esperanza. El derecho a emigrar no es un derecho que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Siempre es una fuerza y no un cambio, que funcionarios de otros países no te lo pueden convertir en debilidad, humillación y vejamen, como ha ocurrido con nuestros venezolanos que han emigrado a Estados Unidos, entre otros países, y en este caso que nos han querido convertir como que si nuestros paisanos, nuestros conciudadanos, nuestros hermanos nacidos en esta tierra, sean instrumento de un depósito donde los pueden remitir, y en este caso a El Salvador. El inmigrante venezolano, cuando partió, le dijo a la familia y a los amigos: no va a ser fácil, pero seguro valdrá la pena. Migrar se le convirtió en un delito. Se le convirtió en un delito por migrar. ¿Dónde está el juicio en Estados Unidos? Eso es parte de lo que tenemos que ver. Venezolanos legales o ilegales no han tenido un juicio, no han tenido un debido proceso. En Estados Unidos, y cuando los enviaron a El Salvador, ¿qué juicio tuvieron? Es que los va a juzgar un tribunal en El Salvador. En El Salvador va a haber un tribunal para juzgarlo por un delito que hayan cometido en Estados Unidos o que no lo hayan cometido en Estados Unidos. Eso es parte de lo que ocurre cuando no aparece el debido proceso. Se hablan de doble rasero, no, es el quíntuple rasero. Es un quíntuple rasero que va más allá del doble rasero. Hay guerra en Palestina e Israel. Se pronuncian los organismos internacionales, unos a favor y otros en contra, incluyendo al policía del mundo. Hay problemas en Ucrania, bombardeos, muertes, con razón o sin razón. Nunca habrá razón para que alguien derrame sangre por pensar distinto, sea quien sea y piense como piense. En Irán e Israel, más reciente, que es el que está de moda, porque se van poniendo de moda las defensas de derechos humanos. Y otros tantos en África, en Colombia, entre otros. Bueno, los señores de la ONU, de ACNUR, el alto comisionado, el bajo comisionado, el mediano funcionario, el lateral comisionado, el regular comisionado, todos los que quieran llamarse comisionados de cualquier tamaño, guardan silencio en el caso de los venezolanos. Pero yo creo que por ser venezolano es que guardan silencio, porque esto ha sido impulsado desde esta misma tierra. Ese problema no comenzó en Estados Unidos. Si nosotros le buscamos el génesis, el problema está en venezolanos y en Venezuela. La verdad es que este es un delta de un río que viene arrastrando el lodo de las sanciones, las piedras del bloqueo, de la persecución a los venezolanos, de situación legal o no. Esos son venezolanos que viven allá, que viven aquí, que han pedido esa sanción para los venezolanos y que usted ve cómo se alegran y cómo lo celebran. Y han convertido a nuestros venezolanos en instrumentos del campo de concentración en El Salvador. Pero, estimados diputados, lo más grave es que venezolanos y damas, pidan y apoyen todo lo antes mencionado viviendo en Venezuela. Porque ya sabemos los que viven afuera, pero es que hay venezolanos que viven aquí adentro, que apoyan eso, y además caminan con un café en la mano por los Palos Grandes, por las Mercedes, y usted se los encuentra a diario, y a veces hasta en programas de televisión. Por eso, estimada diputada Varela, no vaya tan lejos, los tiene aquí mismo. Creo que la discusión tiene que ser dentro de estos organismos internacionales. Tenemos que condenar la conducta de este alto comisionado, de los bajos comisionados y de una cantidad de funcionarios que han guardado silencio, por omisión, por cobardía o por complicidad. De esos organismos ineficientes, yo creo que tenemos que dar la pelea adentro. Nuestra voz debe retumbar desde allí y desde cada rincón de Venezuela, defendiendo a cada venezolano que piense como piense, incluyendo
cada rincón de Venezuela, me refiero a esta Asamblea Nacional, que apoyamos nosotros todos desde la Alianza Democrática, apoyamos todas las iniciativas para que nuestra voz retumbe en defensa de todos y cada uno de los venezolanos que están fuera del país y que están siendo perseguidos por ser venezolanos, no solo por autoridades de otros países, sino por influencia, casquillo, porque esta es la verdadera palabra, de un grupo de venezolanos que se dedican a eso, a que los venezolanos sufran, creyendo que con eso pueden cambiar lo que no pudieron hacer nunca. Es todo, señor presidente, señores diputados. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Saúl Ortega. Aló. Ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados. Bueno, bienvenido a este debate. Creo que el informe de este señor Volker Turk no es un informe prácticamente inocente. Forma parte del papel que juegan estos ciudadanos y estos organismos de Naciones Unidas. Recientemente hubo otro informe de un señor argentino llamado Rafael Grossi, que justificó la agresión al pueblo de Irán, a la República Islámica de Irán. Este señor está haciendo un informe que también está buscando una intencionalidad contra el pueblo de Venezuela. No es nada nuevo, presidente. Hay unos expedientes que se elaboran para estas agresiones. El imperialismo ha estado utilizando armas de destrucción masiva y con ese argumento fueron a Irak. Con el tema del narcotráfico fueron a Panamá. Con el término de los derechos humanos o razones humanitarias fueron a Yugoslavia y balcanizaron ese país. Y por supuesto que las armas de destrucción masiva es otra de las razones. Entonces, estos informes, ¿qué es lo que están buscando, presidente? Articular la narrativa para justificar una agresión a Venezuela. Le han estado inoculando estos expedientes de hace tiempo. De ahora para acá estamos viendo que lo están reactivando, los 4 expedientes. Por ahí vemos esta señora, la innombrable, hablando de que, bueno, ahora tenemos unos drones que superan los que están en Ucrania y en el Oriente Occidental, y que son prácticamente, está hablando de armas de destrucción masiva, está provocando una agresión a Venezuela. Pero es que también allá en Estados Unidos un impresentable general también se presenta a la justicia norteamericana y hace unos acuerdos y empieza, tratando de construir un expediente de que este es un país que tiene alguna relación con el narcotráfico. Y estamos viendo, presidente, que este informe lo que está buscando, bueno, es una justificación para una agresión a nuestro país, porque es que el mundo está desesperado. El mundo occidental, quienes son los amos del mundo, quienes tienen la hegemonía, porque hay una emergencia por el surgimiento de un mundo nuevo, un mundo multipolar. Y este señor ha acelerado los tiempos porque cree que con la prepotencia, con las agresiones, puede detener la caída de la hegemonía estadounidense que ya no es sostenible. Y por eso el comportamiento de este señor Volker, porque tiene un comportamiento de un lacayo, de un servil del mundo hegemónico, pero definitivamente eso ya no se sostiene. Yo creo que, bueno, eso hay que enfrentarlo. Y afortunadamente el presidente Nicolás Maduro ha hecho propuestas muy importantes, propuestas muy oportunas en este momento. Lo ha hecho en un momento en que está amenazada la paz, cuando hace la propuesta de la cumbre de paz en tiempos de tanta turbulencia y de conflicto. Pero ha hecho también un llamado que juega un papel fundamental cuando se dirige al pueblo estadounidense y al pueblo de Israel a detener la locura guerrerista que se apodera de las mentes de estos señores gobernantes. Y esto tiene una razón. Yo recuerdo en el año 75, cuando la guerra de Vietnam,
Si bien la derrota guerrerista del imperialismo se debió a la heroicidad del pueblo vietnamita, pero también a que el pueblo estadounidense salió masivamente a las principales ciudades estadounidenses a parar la locura de la guerra, a decir no war. Así que este es un momento oportuno. También el presidente ha enviado una carta a su santidad el Papa para que también intervenga. No es posible que se imponga una narrativa para buscar una agresión hacia el pueblo venezolano y sobre todo, lo dijo la diputada Iris y también el diputado Correa, este señor Volker ha callado. Es que no solamente el Mediterráneo se convirtió en una fosa, la fosa más grande de la humanidad, precisamente por las agresiones que viven los migrantes. En los Estados Unidos no solamente a los venezolanos, todo el que sea migrante, hay una orden de una cacería humana en la cual debe todos los días por lo menos apresar a unos 3.000 migrantes y violándoles sus derechos fundamentales. Esto no lo observa el señor Volker, así como tampoco observa la situación que están viviendo los venezolanos que están en El Salvador. No observa la masacre, porque no tiene otro término, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Entonces, presidente, frente a una conducta impresentable, yo creo que no se trata solamente de pedirle la renuncia a este señor, es que tiene que haber una movilización mundial de condena a esta conducta, a estas prácticas y a estas pretensiones de imponerle una guerra al planeta. Creo que no podemos esperar nosotros de la Corte Penal Internacional que juzgue a estos criminales, porque son tan criminales los que envían las bombas, los que envían los aviones, como los que hacen estos informes para justificar la agresión. Son todos criminales, pero lamentablemente no podemos esperar de esos organismos de Naciones Unidas que se haga justicia. Hay que seguir luchando, hay que seguir batallando porque tenga un parto bonito, que tenga que aparecer un mundo multipolar, un nuevo orden internacional que ponga en su sitio a estos criminales, que pueda juzgar a estos criminales de guerra como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, presidente. Yo creo que esos son los elementos que tenemos en la mano y los venezolanos tenemos que estar alerta porque estos informes van a seguir apareciendo y no tienen ninguna inocencia detrás de ellos, sino que tienen una intencionalidad que es causar daño al pueblo de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, diputado Saúl Ortega. Voy a dejar en el derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Gracias, presidente. Bueno, feliz tarde a todo el pueblo de Venezuela. Sobre todo, saludar a la familia, a la esposa, a la madre, al padre, al hijo, al abuelo, a la abuela de más de 252 venezolanos secuestrados, desaparecidos en el campo de concentración nazi en El Salvador. También queremos saludar a la familia de las 18 niñas y niños que en este momento se encuentran retenidos de manera ilegal y criminal, pudiéramos decir, por parte del gobierno de Estados Unidos y separados de sus familiares, de sus padres, de sus madres, de sus abuelos y de su patria. Pedí el derecho de palabra, presidente, para puntualizar algunos elementos sobre este debate. Primero, 27 de junio de este año, en la edición o sesión número 59 del Consejo de Derechos Humanos, este señor llamado Volker Turk, alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Y dijo este señor, me preocupa el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Muchas personas también permanecen detenidas tras haber sido arrestadas en relación con las elecciones presidenciales del julio de 2024. Me preocupa la libertad de asociación y en concreto dice que le preocupa la ley de las ONG aprobada por esta Asamblea Nacional, ley de fiscalización, regularización sobre el financiamiento y funcionamiento de las ONG que se han encargado de recibir financiamiento de manera ilegal de la USAID y además de financiar células terroristas y violentas en nuestro país. Hay que dejárselo claro al señor Volker Turk. Pero yo quiero hacerle algunas preguntas al sistema de Naciones Unidas de este señor Volker Turk. 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, establece, voy a leer algunos de sus artículos muy brevemente. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este artículo está siendo violado por Estados Unidos y El Salvador a los 252
venezolanos desaparecidos y secuestrados en El Salvador. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad. Esto es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Señor Volker Turk, esto se está cumpliendo con los 252 venezolanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9, numeral 1. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. Artículo 9.2. Toda persona arrestada deberá ser informada en el momento de su detención de las razones de la misma. Artículo 9.3. Toda persona detenida será llevada sin demora ante un juez y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o ser puesto en libertad. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto se está respetando, señor Volker Turk. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 16, numeral 1. Todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1. Aquí hay la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violada completamente. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, violada completamente. El Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, violada completamente por parte del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Nayib Bukele o Nayib Mengele, como le dice el presidente de esta asamblea. Y por último, quiero refrescar. Estoy hablando aquí, hablé primero de la violación de un conjunto de pactos, convenios internacionales en función de nuestros 252 hermanos secuestrados, desaparecidos en un campo de concentración nazi en El Salvador. Ahora, este documento, que también es de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, señor Volker Turk, artículo 2, los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna. Artículo 3. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Artículo 9. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos. Repito, los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables. Artículo 11. Los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños al extranjero. Para este fin, los Estados partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales. Esto es para que el sistema de Naciones Unidas, señor Volker Turk, que habla de los derechos humanos en Venezuela, se pronuncie, diga algo sobre esto. No dicen nada sobre eso, así como no dicen nada de las decenas de miles de mujeres, de niños, civiles que asesinan todos los días en la Franja de Gaza el régimen sionista israelí. Por eso este debate de la Asamblea Nacional queremos respaldar. Ayer el presidente hacía un anuncio de una carta que le remite a su santidad el Papa León, abogando que el mundo tome conciencia sobre la violación de los derechos humanos de los venezolanos por una simple razón, por ser venezolanos, por ser migrantes, y en ningún lado establece que ser migrante es un delito. Y por eso nosotros, presidente, también respaldamos en este debate que se declare como persona no grata a este señor Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas. Es todo, señor presidente, queridos colegas parlamentarios y parlamentarias. Gracias, querido diputado Pedro Infante. Voy a tomar yo el derecho a la palabra. Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera. Cuando se tiene un hijo, se tienen tantos niños que la calle se llena y la plaza y el puente y el mercado y la iglesia. Cuando se tiene un niño, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera.
fragmento de Los hijos infinitos de Andrés Eloy Blanco. Mía Samara Suárez Rodríguez. Son los nombres, los rostros, las sonrisas y las miradas brillantes que tenemos que mantener en nuestros corazones, las venezolanas y los venezolanos. Y me atrevo a decir, las mujeres y hombres de bien del planeta entero, las mujeres que han parido hijos e hijas de la tierra, los hombres que hemos sabido ser padres presentes de nuestros hijos. Tenerla en nuestros corazones para que su madre esté menos sola en esta lucha y en esta pelea. Para que su madre sienta el acompañamiento de millones de mujeres de esta tierra, de millones de hombres de Venezuela. La mirada aguda, astuta, hermosa de Mirán Alejandro Salas, de 4 años. Que no se nos olvide ni por un minuto. Que no se nos olvide que está solo, que está sin los brazos de su madre, que no sabe qué fue lo que le pasó, cuál fue el terremoto sobre su espíritu, cuál fue el cataclismo sobre su derecho a la vida plena, a la sonrisa, al amor de la madre. No es por deformación profesional que les digo que más importante para un ser humano entre el nacimiento y los primeros 5 años de vida, más importante que caminar, más importante que leer, que escribir, más importante que contar, más importante incluso que existir, es sentir el amor de la madre. Y a este niño se lo niegan con 4 años de edad. Kendra de Los Ángeles Salas Torres tiene 12 años y ahora se encuentra en un peligro real, en un mundo hostil, infestado de xenofobia, de racismo, de odio, de fascismo, donde la palabra venezolano se ha convertido en un objetivo de guerra, donde la palabra venezolana significa una especie de patente de corso para agredir, para atacar, para mancillar. ¿Qué delito, señor Marcos Rubio, ha cometido Ashley Yaciel Hernández, de 6 años de edad? Que no se nos olviden esos nombres, diputadas y diputados. No merecemos que se nos olviden esos rostros, ni esas sonrisas, ni estas fotografías. Que cuando estemos con nuestros hijos, nos obliguemos a seguir luchando para que esta niña vuelva a los brazos de su madre. Que cuando abracemos a nuestras nietas, a nuestros nietos, quienes los tengan, que sepan que hay una abuela llorando en este momento en Cabimas porque le robaron a su nieta. Que hay una abuela en La Vega, nuestra parroquia de Caracas, que clama porque su nieta, que está en una institución y que la pasan de hogar sustituto a hogar sustituto a hogar sustituto, que no es otra cosa que una caja registradora, eso no se puede llamar hogar sustituto. Porque en la mayoría de las veces y en la mayoría de los casos, esos supuestos hogares sustitutos ni siquiera son fiscalizados, ni siquiera son evaluados, ni siquiera reúnen las condiciones para atender a un niño de 4, 5 o 6 años de edad. Los tienen por los $2.000 mensuales que les dan por cada niño. Y les regatean la comida, el sustento. Y no es que le regatean el amor, es que casi siempre es inexistente.
esta negrita bellísima, Alana Ballesteros, tiene 1 año de edad. Se la robaron a su madre. Cuando abraces a tu hija, no se te olvide que Alana está en brazos hostiles en los Estados Unidos de América en este momento. Cuando beses a tu hijo, asume que tienes que luchar para que Alana vuelva a Venezuela, porque es venezolana, porque es nuestra. Nicole Briceño Santander. ¿Qué más venezolano que este color de piel? ¿Qué más venezolano que este gesto? Que esta sonrisa? Que esta guiñada de ojos típica de nuestra condición de personas risueñas, alegres? Cuando les digo que el riesgo que corre Alex Irene Durán es un riesgo real, profundo en el desarrollo de su personalidad, porque tiene 3 años de edad. Y a los 3 años de edad resulta imposible para una niña entender lo que le está pasando. Entender que hay hombres malvados y poderosos en este planeta. Entender que hay países tomados por el fascismo. Que hay países que creen que hay seres humanos que por tener el color pálido, porque no son blancos los blancos, son como rosados, igual que los cerdos. Que por tener el color rosado se consideran superiores. Desde el punto de vista de la evolución, parece que más bien es una deformación genética. Porque mientras más oscuro tienes el color de tu piel, más te protege del cáncer de piel. Y de otros tipos de cánceres. Pero en razón de la migración del ser humano hacia zonas frías, se fueron destiñendo. Es un riesgo, es un peligro real de que esta personalidad de esta niña se pueda desarrollar de forma armónica. Yo veo a algunos diputados ahora viendo su teléfono y entiendo que estén aburridos, lo comprendo. Y entiendo el tono farragoso de mis palabras. Pero por respeto a María Elvis Valentina Parra, de 9 años, guarden los teléfonos unos minutos. Gloriannis. Le fue arrebatada a su madre cuando tenía 5 meses de edad. A los 5 meses de edad, un niño, un ser humano no tiene lenguaje, no tiene noción de las personas, solamente tiene 2 formas de ver la vida. Por una parte, el amor. Por una parte, el abrazo. Y rápidamente comprende que quien te abraza es tu madre. Que quien te da el sustento, el primer sustento, el inicial sustento, quien te da la teta es tu madre. Y lo otro es amenaza. Lo que no es la madre, lo que no es el abrazo, lo que no es la caricia es amenaza. Así ve un niño, cualquier niño. A la madre de Gloriannis se la llevaron a uno de esos centros de reclusión del llamado ICE, que no es otra cosa que una Gestapo moderna. Y se la llevaron sin importarle que había una niña de 5 meses de edad. Hoy tiene Gloriannis 1 año y 4 meses de edad, 11 meses separada de su madre, pero no son cualquiera 11 meses. No es lo mismo
Que usted separe un niño de 12 años, ya es grave. Durante un año de los brazos de su madre, a que usted separe una niña de 5 meses de edad, que no tiene ni siquiera la posibilidad de intentar discernir qué es lo que está pasando y lo único que siente es una verdadera amenaza de muerte. Así lo llamó Sigmund Freud. Ansiedad de muerte. Es lo que siente un niño de 5 años cuando lo separan de su madre. Aquí está Cristian Hurtado, de 3 años de edad, sonriendo. Que no se te olvide esa cara, diputada, diputado. Para que te vayas para la calle. Para que levantes tu voz junto a esa madre que llora hoy. Para que levantes la indignación de un pueblo que ha sido agredido de tantas formas. Para que señales a los coyotes que aquí en Venezuela, desde su parcela supuestamente política, llamaron a tantos venezolanos a escuchar los cantos de sirena, como lo llamó la diputada Iris Varela, porque les resultaba un negocio utilizarlos y porque les daba réditos políticos y porque proporcionaba mano de obra barata a los Estados Unidos de América. Pero ahora que no les sirven, los meten en campos de concentración y les quitan a los hijos. Que no se te olvide esta cara de este negrito de Cristian. Que no se te olvide que no puedes estar tranquila ni puedes estar tranquilo hasta que nos los devuelvan. Yoleider, Suseiner Hernández y Cristian Hurtado son hermanos. La madre, Gladys Caricote, estaba en uno de esos centros, de esos nuevas Gestapos, de esos campos de concentración de la Gestapo ICE en Estados Unidos de América. Y ella pidió personalmente, ustedes escucharon su testimonio ayer en el programa del presidente Maduro, ella pidió ser regresada a Venezuela y en su mensaje desgarrador de ayer apareció la esperanza cuando les dijo, mujeres, no se vayan, no hay nada como el propio país y de todos los propios países no hay ningún país más solidario que la República Bolivariana de Venezuela. Pues a Gladys Caricote, quizás ustedes no sepan que esto ocurrió así, pero con ocasión de la visita de Rick Grenell a Venezuela, nosotros acordamos no solamente traer a los migrantes venezolanos que sufren allá en los Estados Unidos de América y en otros países, sino que el presidente Maduro le dijo a Grenell que Venezuela enviaría los aviones a donde tuviera que mandarlos y pagaría los aviones para traernos a nuestra gente. Y una de esas personas es Gladys Caricote. Y el día 13 de marzo de este año estaba previsto el vuelo que los traería a Venezuela. Pero hechos fatales del destino, el mal tiempo impidió que ese avión despegara. Tenemos todos los reportes que así señalan. Y tenemos también los mensajes de funcionarios estadounidenses diciéndonos que los aviones no podían despegar por un vendaval, un mal tiempo que había en Texas en ese momento.
Cuando les dije 12 y 13 de marzo es para que también relacionen esa fecha con la fecha del 14 y el 15 de marzo, que fue cuando Donald Trump firmó la bárbara ley del enemigo extranjero. La proclama señalando a un supuesto grupo ya neutralizado en Venezuela, llamado Tren de Aragua. Y lo que nos dicen algunas de las fuentes que tenemos en Estados Unidos es que el Departamento de Estado y su secretario Marco Rubio señalaron que Venezuela se estaba negando a recibir migrantes. Y a esos migrantes que estaban allí en Texas para venirse a Venezuela, los montaron en un avión y se los llevaron para El Salvador, donde ese fascista, nazi, bárbaro, rata de Nayib Bukele tiene un campo de concentración en alquiler. Y esto se los digo porque es absolutamente la verdad. Es tan verdad que de los 252, no eran 252, eran 261 venezolanos y venezolanas, porque iban 252 hombres venezolanos y 9 mujeres, entre ellas Gladys Caricote, que fue golpeada en El Salvador, que quedó con una herida permanente en el cuello, que vio cómo golpeaban a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador, cómo los torturaban, cómo los sometían a tratos indignos. Y fue tal el nivel de barbaridad y las denuncias que aparecieron en medios de comunicación estadounidenses que a las mujeres las regresaron y a Gladys Caricote la repatriaron a Venezuela. ¿Qué clase de alta peligrosidad tiene una persona que la llevan a El Salvador, cometen un error, la regresan y después la mandan a Venezuela? Y como ella, miles de los 5.900 venezolanos y venezolanas repatriados, de los cuales hay 900 niños, un grupo que no llega a 3 decenas, no llega a 30 personas, que han tenido problemas con la justicia en Venezuela o en segundos y terceros países. Aaron Peña, Aidán, que tiene 4 años, Ethan Padilla Molletones, de 2 años de edad, secuestrado en Estados Unidos de América. 2 hermanos, Reiner Inciarte Carrasquero, de 10 años de edad, y su hermana Richmary Inciarte Carrasquero. ¿Por qué volvemos a mostrarles estas fotos? Porque no tenemos derecho de que se nos olviden. No tenemos derecho a que se nos olvide la cara de este sátrapa, Volker Turk. Es tan asesino quien mata como quien lo encubre. Han matado más de 80.000 personas en la Franja de Gaza. 35.000, 34.000 niños, supuestamente, deben ser muchos más. ¿Qué ha dicho este impresentable? Nada. Han asesinado médicos y médicas, han asesinado profesores, han asesinado periodistas, han asesinado representantes de la Cruz Roja Internacional. ¿Qué ha dicho esta basura? Nada. La presidenta de la Cruz Roja Internacional, refiriéndose a Gaza, ha dicho: Gaza es peor que el infierno en la tierra. Cada día, lo dice la presidenta de la Cruz Roja Internacional, asesinan o hieren a más de 100 niños en la Franja de Gaza. ¿Qué ha dicho esta basura?
Nada. Cuando denunciamos que 252 venezolanos fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzosa por Nayib Bukele, hubiéramos esperado que este alto comisionado, en nombre de hasta risa, de los derechos humanos, dijera algo, cuidara el cargo, cuidara las formas. Tan secuestrador es el que secuestra a Nayib Bukele como quien lo encubre, Volker Turk. Porque es escandaloso que el alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas ni siquiera haya dicho algo, que tienen derecho a la defensa, que tienen derecho al debido proceso, que tienen derecho a las visitas de sus familiares, que es absurdo que estén siendo juzgados en un país al que en su vida habían ido, que no han cometido absolutamente ningún delito. Algo hubiera podido haber dicho. ¿Y qué dijo? Nada. Tan secuestrador es el que secuestra como quien lo encubre. Tan secuestrador es Nayib Bukele como Volker Turk. Tuvimos que irnos para la calle porque en varias oportunidades le hemos enviado a representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América los listados de los niños en la medida en que nos iban llegando y diciéndoles, le digo, señor McNamara, como médico y como ser humano, que es muy grave que niños de esa edad estén siendo separados de sus padres. Pregúntenle a cualquier psicólogo de cualquier corriente, de cualquier universidad de los Estados Unidos de América. Pregúntenselo a ellos si no nos creen a nosotros. Eso que ustedes llaman hogares sustitutos, no son ningunos hogares sustitutos. Son cajas registradoras. Y como no recibimos ninguna respuesta, pues hemos decidido tomar algunas iniciativas. El presidente Maduro le envió al Papa León una carta solicitando que nos ayude, que nos acompañe en esta lucha que es justa. Y yo les pido, diputadas y diputados, que nos vayamos con esta carta al Papa León XIV y que vayamos a cada casa, a cada hogar de esta república. Pensemos como pensemos y piensen como piensen las personas que están en esas casas. Porque si es una madre, va a estar de acuerdo con la petición del presidente Maduro. Y si es un padre, va a respaldar y va a apoyar la petición del presidente Maduro. Entonces que firme toda Venezuela, que firme todo el pueblo de Venezuela, que acompañen esta petición que el presidente ha hecho al Papa León. Porque decía la presidenta de la Cruz Roja Internacional que lo que está en riesgo en Gaza es la propia noción de la humanidad, de la condición de lo humano. Porque eso es mentira, que la condición de la humanidad, la condición de lo humano, le es intrínseca al ser humano. No necesariamente es así. Porque si usted me dice, me pregunta a mí, si Adolf Hitler era un ser humano, yo lamentablemente tendré que responder que sí. Pero si usted me dice a mí, si Adolf Hitler tenía su condición de humanidad, tendré que decir que no, que era una bestia. Haga la lista. Haga usted su propia lista de seres humanos que no están imbuidos de humanidad, de seres humanos que encubren crímenes atroces en contra de la humanidad.
Porque si usted mata a un niño, claro que nació ser humano, pero es una bestia. Si no, no existirían homicidas seriales ni violadores. Hay seres humanos capaces de las mayores atrocidades y hay seres humanos que encubren las mayores atrocidades. Alto comisionado de los derechos humanos. Y no es capaz de decir lo que está ocurriendo con los secuestrados venezolanos en El Salvador es un crimen de lesa humanidad. Y Nayib Bukele puede haber nacido de mujer y de hombre, pero no tiene ni un solo arresto de humanidad. Es una bestia. Vámonos a la calle a denunciar, a firmar, con cada foto, con cada sonrisa, con cada mirada de nuestros niños. Y no descansemos hasta que nos los devuelvan. Vamos a que la gente conozca esta carta del presidente Maduro, el Papa León. Vámonos a la calle. Es en la calle donde lo vamos a conseguir. Es con nuestra firmeza que hemos demostrado una y otra y otra y otra vez. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Iris Varela. Este señor ha cometido crímenes en Venezuela. Volker Turk ha cometido crímenes penados en Venezuela. Es cómplice de secuestro. Es un calumniador. Es un hipócrita. Que el fiscal general le abra una causa a Volker Turk. Y no solamente vamos a proponer hoy, vamos a votar, declararlo persona no grata a él y a los que trabajan con él. Sino que vamos a proponer y vamos a votar que Venezuela se salga de esta hipócrita oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Venezuela, mientras este sátrapa siga allí, mientras esta basura siga representando a la llamada Comisionaduría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no tenemos nada que buscar en esa oficina. Nos salimos de esa oficina mientras este señor, que no ha hecho sino ensuciar la intención inicial de la Comisionaduría para los Derechos Humanos. Ya habrá tiempo de volver cuando no dé tanto asco. Ya habrá tiempo de volver cuando por lo menos recuperen la forma y la cordura. Porque si algo caracteriza el auge del fascismo, son seres como este, que se hacen la vista gorda de crímenes atroces. Como dice la palabra de Dios, no solamente es pecar por comisión. Cuando hay crímenes de lesa humanidad, si tú pecas por omisión, te estás despojando de tu condición humana. No es genéticamente indivisible la condición humana. Te la tienes que ganar siendo un ser humano y actuando como un ser humano. Si asesinas niños en Gaza, no tienes condición humana. Si secuestras niños y los separas de su madre, no tienes condición humana. Si torturas, si aíslas, si sometes a desaparición forzosa a 252 jóvenes que no han cometido un delito en su vida, te estás despojando de su condición humana. Salgámonos de esa oficina de mierda. Declaremos persona no grata a Volker Turk. Vámonos a las calles junto a nuestro pueblo a exigir una y otra y mil veces
Devuelvan a nuestros 18 niños. Son venezolanos y en Venezuela los queremos. Devuélvanos a nuestros 252 venezolanos secuestrados. Son venezolanos y en Venezuela los queremos. Declaremos persona no grata a Volker Turk, encubridor de asesinos, encubridor de secuestradores y a todos los que trabajan con él. Y nos volvamos a esa oficina mientras esa basura esté a cargo de ella. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de declarar al señor Volker Turk persona no grata en la República Bolivariana de Venezuela, a él y a todos los funcionarios que lo acompañan, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Las personas que estén a favor de solicitarle al Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela que Venezuela se retire de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mientras este sátrapa, Volker Turk, esté a cargo de esa oficina, sírvase a manifestarlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad. Cada vez esos representantes de los poderes fácticos de este planeta saben que claro que nos pueden atacar, claro que nos pueden agredir, claro que nos han hecho daño, pero nunca lograrán vencernos. Buenas tardes, diputadas y diputados. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión pendiente para convocatoria de nueva sesión. Gracias. Así llegamos al final de la sesión. Hoy fuimos testigos del debate sobre la situación de los migrantes venezolanos, un tema que nos involucra a todas y a todos, ya que afecta directamente a nuestros connacionales. Los secuestros y las desapariciones forzosas son una realidad que no podemos ignorar. Cada historia es un recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan nuestros migrantes. Además, la repatriación inmediata de nuestras niñas y niños retenidos en los Estados Unidos es una cuestión no solo que involucra a la familia, sino también a nuestra identidad como nación. Estos niños son el futuro de Venezuela y su bienestar es prioridad no solo para el gobierno bolivariano, sino para todo el pueblo venezolano. Es inaceptable que se encuentren separados de sus seres queridos debido a políticas migratorias que deshumanizan a la actualidad. Por otra parte, la declaración de persona no grata al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, es una medida contundente que refleja el descontento por la falta de acciones efectivas para abordar esta crisis. Nos recuerda la importancia de exigir una respuesta internacional adecuada a las violaciones de derechos humanos que enfrentan nuestros migrantes. El Poder Legislativo recalcó su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, en pro de lograr el retorno de todos nuestros connacionales. Por último, el día de hoy, el presidente de la Asamblea Nacional afirmó que Venezuela no tiene nada que buscar en la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, mientras que Volker Turk siga siendo secretario de este organismo internacional. Y bien, usuarias y usuarios, los invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentras solo por aquí, por ANTV, tu canal del Parlamento.